hacer el favor de apoyarnos con la base de las diapositivas. Bueno, muy buenos días, estimados y estimadas amigas y amigos. Bienvenidos a este evento, materia de competencia económica de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Nuevo León. Con mucho gusto estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, su servidor Juan Isidoro Luna, quien tengo el honor y la responsabilidad de ser el presidente del capítulo en la gestión 2020-2022. El día de hoy estamos plácemes dando lo que yo considero una especie de inicio a una serie de temas en competencia económica que pretendemos ofrecer, y qué mejor padrino que nuestro amigo Miguel Flores Bernés, que en unos momentos presentaré, quien es un destacado experto con reconocimiento nacional en la materia. Recordarles a todos que por favor, barristas y abogados y abogadas del público en general, que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, y de tal manera que puedan estarse enterando los constantes eventos que estamos ofreciendo. Tenemos también un canal de YouTube donde subimos la gran mayoría de nuestros eventos que grabamos, como este en el que estamos el día de hoy, para su posterior consulta con acceso totalmente libre. Le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos aquí al consejero nacional Luis Peredo. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros. Siempre está aquí presente apoyándonos, y bueno, aquí vamos a estar. Voy a permitirme leer una breve semblanza del maestro Miguel Flores Bernés, quien es socio dedicado al litigio antimonopolio y de competencia económica de la firma Greenberg Traurig. Miguel se enfoca su práctica en asuntos de monopolios y competencia que afectan a clientes en diversas industrias, incluyendo revisión de fusiones por el gobierno, investigaciones de supuesta conducta anticompetitiva, litigio y asesoría. Regularmente representa clientes ante dos autoridades de competencias mexicanas, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Y ha diseñado e implementado programas de cumplimiento de la ley en temas de competencia para clientes en México. Previo a ser parte de la firma, Miguel era socio dedicado a asuntos de monopolios y competencia en RRH Consultores SC, y además fue comisionado en la Comisión Federal de Competencia Económica. Estuvo involucrado en una diversidad de asuntos como la aplicación de la ley antimonopolios y competencia en las industrias aeronáutica, de energía y telecomunicaciones, así como en el desarrollo del Programa Mexicano de Indulgencia y Ejecución Penal de Asuntos Antimonopolios y Competencia. Previo a ser parte de la Comisión Federal de Competencia, fue asesor legal de la Oficina del Presidente de México y es un experto en regulación económica en la Secretaría de Economía. También fue parte de un grupo de expertos en inversiones y servicios que negoció los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión con la Unión Europea, Japón, Singapur, Israel, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Islandia, Suecia, Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Portugal, Suiza, y ha colaborado en diversas organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Como verán, un completo experto tenemos aquí en la materia. La verdad, muy honrado, muy contento de que esté Miguel con nosotros, a quien tengo el gusto de conocer hace años, y siempre es una persona muy dispuesta a colaborar y siempre de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Miguel, y te dejo para que empieces, por favor, con tu presentación. Pues muchísimas gracias por la presentación, licenciado Juan Isidoro Luna. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. También a Luis Peredo por acompañarnos hoy y por siempre apoyarnos con estos temas. Bueno, la idea de platicar con ustedes hoy es darles un panorama, digamos, general sobre el tema de competencia y cómo ayuda la competencia
para la recuperación económica, cómo puede ayudar la competencia para la recuperación económica y cuál es la importancia de esta materia. Vamos a dividir un poco la presentación en explicar 4 puntos por los cuales consideramos que la competencia es muy importante. Luego estaremos discutiendo algunas de las propuestas que la Comisión Federal de Competencia Económica ha hecho públicas para que se pueda dar una recuperación más rápida de la economía en México después de esta terrible pandemia, que bueno, no ha terminado, pero vemos ya un poco la luz al final del túnel. Y después me gustaría darles un panorama de las últimas acciones que en materia de competencia se han dado. Pues como mencionaba Juan Isidoro Luna, van a haber otras sesiones en materia de competencia y esta pues pretende darles un panorama general del tema de competencia para después ya poder ubicar temas más concretos en el futuro. La siguiente, por favor. Entonces, lo primero que quisiera empezar es platicando sobre por qué la importancia de la competencia, por qué importa la competencia. La siguiente, por favor. Y el primer argumento a favor de la competencia es a lo mejor muy obvio. Cuando hay competencia, como ustedes saben, pues los precios bajan. ¿Por qué? Porque hay más bienes y servicios en el mercado. Si hay competencia, los productores van a tratar de poner más bienes en el mercado, más bienes o servicios, y esto, a final de cuentas, cuando hay mucho de algo, bajan los precios. Esto, por supuesto, va a beneficiar a los consumidores, y pues algunos ejemplos que podemos ver es cómo la competencia entre los productores de vehículos pues, hace que los precios no aumenten en demasía. También cuando vemos que se abre el mercado de las gasolineras y hay más gasolinerías, más estaciones de gasolina en una zona, pues los precios tienden a bajar. Y casos también que tienen que ver con nosotros los abogados, ¿no? En los estados donde hay más notarios y corredores públicos, los precios de la fe pública se reducen. Entonces, como vemos, esto aplica no nada más para bienes, sino también para servicios. Y todo esto en beneficio de los consumidores, y todos somos consumidores a final de cuentas. La siguiente, por favor. Otro de los argumentos importantes para favorecer la competencia en un país, y más en el contexto de una recuperación económica, es que la competencia pues aumenta la calidad de los productos. Si solo hay una empresa que está abasteciendo un mercado, pues no hay motivos para mejorar el producto. Ya tengo yo a mis clientes asegurados, ¿para qué me voy a esforzar en mejorar? Pero podemos ver ejemplos como el caso de los smartphones, de los teléfonos móviles, donde Apple y Samsung se han enfrentado en una pues, competencia muy importante, y saben ellos que si no incorporan nuevas características a sus teléfonos, pues los clientes se van a ir con el otro competidor. Y también vemos nuevos jugadores en ese mercado. Huawei, que entró en 2016 y que ha ido ganando mercado, y otros más que pueden seguir entrando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con la competencia? Pues mayor innovación, e inclusive Apple diciendo, bueno, este teléfono yo mismo lo voy a volver obsoleto para poder mantenerme como el número 1. Pero también la competencia fomenta la innovación. Las empresas van a buscar cada vez tener productos más innovadores en el mercado si hay competencia. Si no hay, pues no se van a preocupar. Pero si hay competencia, las empresas se van a esforzar por introducir nuevos productos, y esto ha dado o producido los grandes avances recientes, ¿no? El desarrollo del Internet se dio por temas científicos, por supuesto, pero también de competencia, los smartphones que ya mencionábamos, los coches menos contaminantes, pues han sido creados gracias a la competencia entre las empresas, y empresas que todos conocemos como Uber, como Cornershop, como Rappi, Apple, Facebook, Android, Netflix, Amazon, Tesla, Alibaba, todos son ejemplos de innovación, y todos son ejemplos de que esta innovación se da por ganar el favor de los consumidores. La siguiente, por favor. Pero también hay un punto de la competencia que no reflexionamos mucho, y es que también puede ayudar a aumentar el empleo. El empleo es lo que necesitamos ahorita, después de haber perdido muchos millones de empleos y estar pues todavía abajo en 2 millones de empleos, cuando menos, de lo que estábamos antes de la pandemia. Empleo es lo que requiere este país, y la competencia puede ayudar a que haya más empleo. Y esto se hace porque si hay más empresas y los precios son menores, pues la producción tiene que ser mayor,
y si quieres producir más, pues normalmente tendrás que contratar más trabajadores. Y entonces la competencia permite aumentar el número de empresas y la producción y por lo tanto el empleo. Algunos ejemplos, por ahí uno que me gusta mucho, que es el de la cerveza, de las cervezas artesanales, como ha ido creciendo ese mercado últimamente y esto va creando más empleos en este sector joven, pero muy prometedor. Pero también hay otros ejemplos, como el de los restaurantes, hoy muy golpeados por la pandemia, la comida rápida en México, pero que generan una gran cantidad de empleos y hay una gran competencia. Los márgenes son muy reducidos en esos sectores y tiene que pues estar siempre buscando dar mejores opciones a los consumidores. Ahora, en este momento que estamos viviendo en México económicamente, es un momento en el que deberíamos estar discutiendo cómo hacer que haya más competencia en los mercados, no como que haya menos, que parece ser lo que están nuestras autoridades buscando. Y hay muy buenas ideas ahí que se han colocado, como por ejemplo algunas que voy a mencionar aquí, que vienen de la Comisión Federal de Competencia. Y una es la creación de un buró de crédito público con información del pago de servicios públicos. Todos los que pagamos servicios públicos, pues tenemos un récord de pago de estos servicios y si somos buenos pagadores de los servicios, pues a lo mejor ese buen récord de crédito, si se pudiera hacer, se permitiera a las empresas que van a dar un crédito tener acceso a esa información, pues tendrían la certeza de dar un crédito. Particularmente las empresas fintech pudieran favorecerse con algo así. Esa es una idea que se soltó por la Comisión Federal de Competencia y que no ha sucedido nada porque, pues digamos, a los políticos no les ha interesado el tema, cuando puede generar muchas ganancias en eficiencia para los consumidores. Otra cosa es el tema de agilizar la entrada de medicamentos genéricos en esta crisis sanitaria que hemos vivido y escasez de medicamentos. Los medicamentos genéricos, que son mucho más baratos, evidentemente es algo que deberíamos estar apoyando. La Comisión Federal de Competencia ha propuesto algunos cambios a las leyes de la propiedad industrial para evitar que se den más patentes secundarias y este es un tema que no se está discutiendo, pero que podría generar grandes beneficios y aumentaría la competencia, por supuesto. Otro tema relevante es el de la ley de la industria eléctrica, que como ustedes saben, pues ha sido modificada para afectar el despacho económico y el acceso no discriminatorio a redes de transmisión y distribución. Esto es muy importante que no suceda, ya tenemos una suspensión, después platicaremos de eso, en tribunales especializados, pero pues lejos de ir a más competencia en este sector importantísimo, que es la energía eléctrica, estamos buscando reducirla para favorecer a un agente económico dominante, que es la Comisión Federal de Electricidad. Otro tema relacionado con energía es la facilitación de permisos de importación y expendio de gasolina y diésel. México tiene muy pocos días de almacenamiento de gasolina y diésel, cosa que es un tema de seguridad nacional. En un estudio que reveló la Comisión Federal de Competencia hace unos años, tenemos solamente 5 días de reservas de gasolina y diésel, lo cual pues es muy poco para un país como México y nos pone en una situación muy grave en caso de que no estuvieran llegando la gasolina y la diésel que necesitamos. Entonces, todos estos permisos de importación y expendio y facilitación del almacenamiento se vuelven muy relevante y la regulación, desafortunadamente, que se está proponiendo, pues va en contra de la seguridad jurídica en permisos, cosa que pues debemos de revertir muy pronto, esperemos. También se ha hablado de una nueva ley de adquisiciones que impida que se sigan dando asignaciones directas por parte del gobierno. Este es un tema muy relevante. El gobierno hace muchas compras y si no hay competencia en esas compras, no aseguramos que haya competencia en esas compras, pues el gobierno termina pagando más. Y el gobierno no tiene dinero, como ustedes saben, el dinero viene de nuestros impuestos y los que terminamos pagando más somos los que pagamos impuestos. Entonces, para fomentar pues la reducción de precios en las compras de gobierno, hay que fomentar la competencia. Y para eso, pues hay que revisar la ley de adquisiciones federal y yo diría que también las estatales, para pues poner reglas más claras, evitar las asignaciones directas y también inhabilitar a aquellos empresarios que se estén poniendo de acuerdo en las licitaciones. Este es el deporte nacional, es ponerse de acuerdo en las licitaciones
hacer trampa y eso tiene que acabarse. Entonces, empresa que se ponga de acuerdo automáticamente debería de quedar inhabilitada. Ponerse de acuerdo en repartirse las licitaciones. También el tema del acceso no discriminatorio a terminales de camiones de pasajeros es un tema muy relevante. Hay terminales de camiones de pasajeros que son controladas por una sola empresa. Es necesario revisar eso para que haya acceso a las terminales. Esto va a generar más competencia y el transporte de pasajeros en México es muy relevante. En algunas regiones es más que en otras, ¿no? En el sur puede ser que sea un poco más relevante que en el norte, aunque en el noreste sigue siendo un transporte muy, muy importante. Eliminar restricciones locales a los mercados de gasolina, gas LP y transporte de carga sigue siendo muy, muy relevante. Hay muchas restricciones locales. Esto ya no le corresponde al gobierno federal, sino a los gobiernos estatales y municipales. No se permiten establecer estaciones de gasolina en determinadas distancias. No se permite vender gas LP en tiendas de autoservicio o en algunas otras zonas. Se ponen restricciones a los transportistas de carga. Tienes que ser de ese estado para que te permitan prestar el servicio. Todas estas restricciones pues favorecen a grupos de interés locales, pero no están favoreciendo a los consumidores, que tienen que entonces pagar más por estos servicios y ese dinero pues lo están destinando a estos productos cuando podría estar destinándose a otras cosas más importantes para ellos, como la educación. También fortalecer la autoridad reguladora de ferrocarriles es muy importante. Para Monterrey en particular es relevante, hace rato platicaba con Juan Isidoro, la importancia del ferrocarril para Monterrey, para la industria de Monterrey, pero también para los habitantes de la ciudad, de la zona metropolitana. Hay que revisar las concesiones. Solamente tenemos 2 prestadores de servicios de ferrocarriles en el país y estas concesiones pierden su exclusividad muy pronto. Entonces, la Comisión Federal de Competencia ya advirtió que hay que revisar este tema y que hay que fomentar más competencia entre las líneas de ferrocarriles. Esto va a reducir los precios y va a hacer que productos que tienen una vocación para transportarse en ferrocarril, pues efectivamente se puedan transportar y no tengan que recurrir a un sustituto que a lo mejor no es perfecto, que es el transporte de carga, que además contamina más, ¿no? Entonces, si queremos llegar a las metas de cambio climático, que también es algo importante, bueno, que es muy importante, pues el ferrocarril es una opción importante a revisar. También se ha hablado de fomentar mayor competencia en puertos, en el puerto de Altamira, que está cercano allá y que abastece gran parte de Monterrey. Es necesario que haya más competencia en los puertos. O sea, está demasiado concentrados la tenencia de las terminales y hay poca competencia. Se debe de revisar para que haya más competencia. Y todo esto, nuevamente, es en bienestar de los consumidores, de los que van a usar esos servicios. Un tema del que se habla poco, pero que es muy, muy relevante y cuesta mucho dinero a los mexicanos, es el tema de la fe pública. Esto a veces no le gusta mucho a los abogados platicarlo, pero es un hecho que las pequeñas y medianas empresas pues tienen que constituirse y tienen que otorgar poderes y representación orgánica y no hay suficiente oferta de fe pública. Los notarios y corredores públicos no son todavía suficientes y la competencia entre ellos no es suficiente. Se podría reducir mucho los gastos transaccionales de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, si tuviéramos más competencia y también si, digamos, la representación orgánica de los corredores públicos fuera, como debería de ser, más reconocida a nivel nacional por urgencia económica. Ay, Miguel, sí. Porque hay una parte de preguntas y una tiene que ver con esto que estás hablando. La primera que te hacen Álvaro Sánchez pregunta si la ley de competencia en los análisis debidos prevé el análisis de efectos en el empleo. Es muy bueno. En realidad, la ley federal de competencia habla de eficiencia y tradicionalmente se ha caracterizado la eficiencia como, fíjense cómo llega a suceder esto, hasta como la reducción de empleos, ¿no? O sea, si tú puedes producir algo con menos empleos, pues eres más eficiente, entre comillas, pondría yo. Pero creo que esa época de ver la ley de competencia sin tomar en cuenta el empleo está cambiando. Y vemos nuevas escuelas de competencia económica, por ejemplo, en Estados Unidos, que están hoy en día diciendo que también tenemos que voltear a ver el empleo.
El empleo eficiente, claro, por supuesto, ¿no? Pero sí, el tener un empleo para la gente es muy importante, para la sociedad es muy importante que haya gente empleada. Y entonces yo creo que las autoridades de competencia sí tienen que revisar estas teorías y tienen que empezar a ver que el tema del empleo debe de ser relevante para la competencia. Ya no vivimos en estas épocas donde, digamos, la escuela de Chicago y una visión, creo yo, limitada del tema de competencia regía en los años 90, principios de los 2000. Creo que hoy en día debemos de ampliar la visión en materia de competencia. Pero es un debate, ¿no? Claro. Hay otra pregunta a propósito de lo que comentaba sobre la fe pública, igual ya la contestaste, pero la quiero hacer por respeto al público. Dice, la oferta y demanda de fe pública se puede configurar como un mercado para fines de análisis de competencias económicas. Claro, por supuesto que sí. La fe pública es un mercado como cualquier otro, es un servicio que se presta y se cobra por él, y hay demanda y oferta. Y como en cualquier otro mercado, pues si hay más, los precios tienen que bajar. Claro, nadie está diciendo que debe de bajar la calidad. Al contrario, debemos de aumentar la calidad de notarios y de corredores públicos, pero también se debe de aumentar la información para que las empresas sepan que pueden acudir a corredores que a lo mejor pueden tener precios mejores que los notarios, y los notarios se vean obligados a competir con los corredores, por ejemplo, en temas que tienen que ver con comercio. Ahí, Miguel, ahí sabemos, bueno, obviamente que esa función en nuestro país se realiza solamente con autorización, ya sea del gobierno federal o de gobiernos estatales. ¿Esas las puedes considerar como una barrera de entrada, esos permisos, o no lo son? Digo, me ha tocado experiencia en otros países donde me tocó trabajar alguna vez, donde prácticamente al salir tú de la escuela de Derecho salías con una patente de notario para ejercer con fe pública. Eh, Prácticamente cualquier persona podría realizarlo, ¿no? No sé qué opinas ahí. Pues mira, yo creo que o sea, sí debe de haber, digamos, un aseguramiento de la calidad de los servicios de notarios y de corredores públicos, pero debe ser razonable, ¿no? O sea, no puede ser utilizada esta digamos, este pretexto de, oye, es que necesitamos tener la más alta calidad como una barrera que impida la entrada de nuevos jugadores al mercado. Entonces, sí es una barrera. Las barreras existen en todos los mercados, pueden ser altas o bajas. Es como un corralito, una barrera, ¿no? Si tú pones una barrera altísima y nadie puede entrar, en el caso del petróleo, cuando era un monopolio, pues el que está dentro pues puede ganar mucho dinero y los que están afuera no pueden entrar a competir. En el caso de estas barreras regulatorias para notarios y corredores públicos, debe de haber barreras razonables que garanticen la calidad de ese servicio y, por supuesto, la honorabilidad de los prestadores de este servicio, que es muy relevante. Pero no usando como pretexto esto, cerrar, por ejemplo, el número de notarios, ¿no? En la Ciudad de México son 280 notarios. Para una ciudad que atiende, son más de 10 millones en la Ciudad de México, más la zona conurbada, pues es imposible que nada más 280 notarios existan, ¿no? Eso simplemente no está bien. Pueden tener muy buena calidad, pero pues, mucha gente no puede pagar sus servicios. Y mucha gente no sabe que además puede ir con un corredor público para constituir una empresa, otorgar la representación orgánica y recibir otros servicios. Gracias, Miguel. Adelante, por favor. Bueno, pues estos temas que ponemos aquí, nadie los está discutiendo, no se están discutiendo, es parte de lo que debería ser de la agenda económica de recuperación, pero no, ustedes ven los debates políticos que se están dando y no tenemos esta discusión, pero es indispensable que tengamos esta discusión para mejorar la competencia y poder regresar a una recuperación económica lo más pronto posible. Y estas son solo unas ideas, hay muchas más que deberíamos estar revisando, como quitar más trámites a las empresas, darles facilidad financiera. En fin, todo esto no se está discutiendo tristemente y eso puede afectarnos en una recuperación económica que, por ejemplo, en Estados Unidos se está viendo que ya se está dando y nosotros podríamos no aprovechar ese aumento de la producción en Estados Unidos si no estamos listos. Sobre todo los estados del sur, que a veces
no están tan ligados a el proceso de exportación e importación como el norte. Pero vayamos ahora a ver como un panorama general de de cómo se aplica la ley de competencia en México. Veamos ahora sus autoridades y sus atribuciones. La siguiente foto. Las principales atribuciones, bueno, son dos autoridades que aplican la Ley Federal de Competencia en México, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La COFESE lo hace en todas las materias en general y el IFT exclusivamente en telecomunicaciones y radiodifusión. ¿Pero qué hacen estas dos autoridades de competencia? Su primer objetivo y el más importante es sancionar las conductas que son violatorias de la ley, que básicamente son las prácticas monopólicas absolutas, relativas y las concentraciones ilícitas, e imponen sanciones relevantes que ahorita platicaremos. También actúan para corregir estructuras. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a, tienen nuevas facultades para ubicar barreras a la competencia, dónde puede haber insumos esenciales y dónde se están afectando la competencia efectiva. Y también tienen esta facultad de revisar las concentraciones, que son las uniones de dos empresas que estaban separadas, se van a unir ahora, y cuando son uniones que implican a dos empresas muy grandes, pues puede crearse una empresa demasiado fuerte en el mercado que afecte la competencia. Entonces, todas las autoridades de competencia tienen facultad de revisar estas concentraciones antes de que se lleven a cabo. Y otra labor muy importante, que cada vez toma más relevancia, es cuidar las reglas del juego. Las autoridades de competencia, particularmente la COFESE, se ha vuelto muy vocal en emitir opiniones a programas, a políticas y marcos normativos para señalar cuando estos van en contra de la competencia. También está haciendo estudios de mercado interesantes y recientemente su labor también se ha visto pues en los medios reflejada por la presentación de controversias constitucionales. Y el IFT también ha anunciado algunas recientemente. Vamos a platicar algunas sobre las conductas que son sancionables conforme a la ley, y la más importante de ellas son, y este es el pecado mortal de la competencia, son las llamadas prácticas monopólicas absolutas. ¿Qué son estas? Pues son los acuerdos entre competidores, tienen que ser competidores y tiene que haber un acuerdo, que buscan manipular los precios, manipular la oferta, la demanda, dividirse los mercados o coludirse en licitaciones públicas. Manipular precios, yo vendo jitomates, me pongo de acuerdo con el de enfrente para que los vendamos al mismo precio. Manipular la oferta o la demanda, vendemos jitomates, hay muchos jitomates en el mercado, vamos a sacar los jitomates para subir los precios. Dividir el mercado, tú vendes jitomates en Nuevo León, yo lo vendo en Coahuila, tú no te metes al mercado, yo lo meto al tuyo. Y coludirse en licitaciones, pues ya lo hemos platicado, es una de las conductas más graves. Pero bueno, entramos a una licitación pública y tú te quedas con esta y yo me quedo con la siguiente. Estas son las conductas más graves, hay que evitarlas a toda costa y son sancionables con sanciones administrativas muy altas de hasta el 10% de los ingresos de una empresa, pero también son delitos federales que se sancionan con pena corporal de 5 a 10 años de cárcel. Y ya la Comisión Federal de Competencia ha presentado 2 querellas que están en trámite en la Fiscalía General de la República. La siguiente, por favor. Les platicaré muy rápido algunos casos que se han aplicado en México en materia de prácticas monopólicas absolutas. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Les platico de algunas investigaciones que están en curso y algunas sanciones que se han dado. Ahorita sabemos que hay una investigación en arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales. Producto de la crisis de COVID, hubo algunas publicaciones en redes sociales donde se hablaba de descuentos que se darían a los arrendadores en oficinas y en centros comerciales. La comisión está investigando si no hubo un acuerdo en relación con esos descuentos entre los arrendadores. También hay una investigación en la industria de impermeabilizantes. Se ha sancionado por colusión en licitaciones a productores de guantes de polietileno. Hay una sanción por 51 millones en las gasolinerías en Tijuana y Mexicali, que se ponían de acuerdo para que no hubiera más descuentos. Hay una sanción de 600 millones a los laboratorios y bancos de sangre que se coludían las empresas para repartirse las licitaciones. Hay varias sanciones anunciadas en
en la industria de las tortillas, una investigación por colusión en diésel marino. Recientemente se sancionó a varios traders y bancos que supuestamente acordaban no vender algunos valores gubernamentales, bonos, o acordaban los precios de ellos. También hay una investigación en curso en harina de maíz. La siguiente, por favor. Está una investigación en mantenimiento de sistemas carreteros. Se multó a Aeroméxico Mexicana por ponerse de acuerdo en algunas rutas para fijar los precios. Hay una investigación en curso con una acusación ya formal para las empresas de gas LP. Hubo una sanción a empresas de traslado de valores. Recientemente en los medios, ustedes habrán visto, se acusó ya formalmente a los clubes de fútbol por aparentemente llevar acuerdos en el fichaje de jugadores. Hay una investigación en el mercado de pañales y una sanción a los taxistas en el aeropuerto de la Ciudad de México por acordar precios. Son algunos ejemplos de lo que se ha hecho en esta materia. Ahora, en materia de abusos de dominancia, esto ya es distinto, ya no son acuerdos entre competidores, sino tenemos una empresa muy grandota que lleva a cabo actividades para desplazar a sus competidores, para impedir que entren al mercado o para obtener ventajas exclusivas. Esto implica que tengamos una empresa a lo que llamamos dominante, es decir, tiene tanta fuerza en el mercado que puede fijar el precio y el abasto en el mercado. Ser grande y fuerte no es sancionable. Tener poder sustancial no está prohibido por la ley. Lo que está prohibido es abusar de este poder, ¿no? Entonces, si puede haber grandes dinosaurios, pero unos son vegetarianos, esos no le importan a la Comisión o al IFT, le importan los tiranosaurios que andan sacando del mercado a los competidores. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos de estas conductas que se consideran violatorias de la ley, pues pueden ser las exclusividades, como por ejemplo los casos de las refresqueras, que iban con la tiendita y le decían, oye, no puedes vender más que mi refresco. Oye, pero yo quiero vender el tuyo y el de la competencia. No, nada más el mío. Y eso pues ocasionaba problemas, ¿no? El caso de las cerveceras, que sean lo mismo, diciéndole a los bares, oye, vas a vender mi cerveza y nada más, no puedes vender la cerveza de la competencia. Esos son los ejemplos de los abusos de dominancia. Si estas mismas prácticas las llevara una empresa pequeña sin fuerza en el mercado, no pasa nada. Pero si las lleva a cabo una empresa grande, muy fuerte, sí puede excluir la competencia y afectar a los consumidores. La siguiente, por favor. Veamos algunos ejemplos de investigaciones que se han llevado a cabo. Una es está una investigación importantísima en ventas atadas y elevación de costos en publicidad digital. Es la primera investigación en mercados digitales que se está llevando a cabo. Piensen ustedes quién puede ser el agente dominante que vende publicidad digital. Pues a ese lo están investigando. Recientemente también se cerró una investigación de Colegio de Corredores Públicos, donde se señalaba la comisión que los corredores públicos, y estaba incluido el Colegio de Nuevo León, hacía una distinción en las cuotas de ingreso respecto de corredores locales frente a corredores que venían de otros estados. El Colegio de Corredores reaccionó rápidamente y dijo, nosotros vamos a cumplir con la ley. Se cerró este asunto con compromisos. Afortunadamente se evitó cualquier duda sobre esta práctica. También recientemente se aplicó una sanción al aeropuerto de Cancún por 78 millones por negar el trato de entrada a taxistas al aeropuerto de Cancún. Hay una investigación en gas LP que tiene que ver con discriminación en los precios, en la manera en que vende Pemex, el gas LP. Hay una investigación en gas medicinal. Hay una sanción que se aplicó a una empresa por reportes de crédito por no compartir información a la que estaba obligado a compartir con sus competidores. Hay una acusación formal al aeropuerto de la Ciudad de México por probable trato discriminatorio en el autotransporte de pasajeros, es decir, los camiones que llegan ahí a la ciudad, al aeropuerto. Se cerró recientemente un caso de exclusividades en venta de boletos para espectáculos públicos. Se está analizando, y este también es un caso interesante, una negativa de trato y elevación de costos rivales en el mercado de electricidad. Piensen ustedes quién puede ser la empresa investigada, quién tiene poder sustancial en el mercado de electricidad. Y también hay una investigación actualmente en el mercado de tiendas de autoservicio por fijación de precio de reventa y elevación de costos rivales. Ahí también habría que pensar
quién es esa empresa que tiene poder sustancial. La comisión también puede investigar las concentraciones ilícitas, estas dos empresas que se juntan, como ya hemos hablado, pero pueden ser ilícitas las concentraciones cuando, la siguiente por favor, cuando crean a un agente con poder sustancial. Entonces se juntan dos empresas que a lo mejor no eran tan grandes, pero ya juntas se vuelven un agente con poder sustancial, o es una gran nota que compra otra chiquita y con eso fortalece su poder sustancial. O busca crear barreras a la entrada o impedir el acceso al mercado. Piensen en un caso como en Estados Unidos se dio cuando Facebook compró Instagram, donde el propio dueño de Facebook confesó que había comprado Instagram para evitar que Instagram creciera y fuera un competidor en redes sociales. También son ilícitas aquellas concentraciones que facilitan la realización de los acuerdos colusivos o de los abusos de dominancia. La siguiente. Casos relevantes en concentraciones ilícitas recientes. Bueno, hay uno muy importante que se derivó de los Panama Papers, que tiene que ver con la distribución de medicamentos. Se cerró con compromisos y se evitaron los daños, supuestos daños que se podrían dar al mercado. La venta y distribución de gasolina y diésel, ahí probablemente algunas gasolineras se habrán unido sin pasar el filtro de la comisión y esa investigación está en curso. Hay una investigación en mercado de leche que quedó cerrada por considerar que no había una violación a la ley. Entonces también la comisión investiga y si no encuentra razones para sancionar, pues cierra. Es un organismo técnico que revisa las pruebas y actúa en consecuencia. La siguiente, por favor. Ahora, la labor de corregir estructuras de la comisión también es muy relevante. Una de ellas es la revisión previa de concentraciones de estas uniones de empresas que hemos estado discutiendo, pero cuando superan determinados umbrales, estamos hablando de operaciones grandes, de probablemente arriba de 35 millones de dólares, donde se unen dos agentes económicos, la comisión tiene que dar su visto bueno. Antes de que se casen las empresas, tienen que ir con la comisión o con el IFT y pedir esta autorización. Por ejemplo, ahorita está en los medios AT&T probablemente comprando a Discovery en Estados Unidos, tendrá que revisarse. Están varias otras operaciones anunciadas en los periódicos, todas estas tienen que ser revisadas. ¿Cómo revisa la comisión o el IFT? Pues determina un mercado, determina cuántas empresas participan en ese mercado, ve si las participaciones de mercado van a aumentar de manera peligrosa y analiza las cosas buenas que pueda traer esta concentración, lo pone en una balanza y tiene tres opciones, que son en la siguiente lámina, las podemos ver. Puede autorizar la concentración, que eso sucede en el 99% de los casos. Las uniones de empresas no afectan la competencia. O puede no autorizarla y decir, no, ¿saben qué? Esta sí me preocupa, no la voy a autorizar, puede dañar el proceso porque va a elevar los precios, se van a reducir las opciones, se va a excluir a competidores. O puede condicionarlas también, puede decir, no te dejo que te juntes, pero salvo que cumplas con estas otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos este caso de Coca-Cola cuando compró Jugos del Valle, que se le impusieron varias condiciones, como por ejemplo no aplicar ventas atadas, poner refrigeradores que permitieran que su competencia accediera a las tienditas y otras que, si quieren, platicamos en un momento. Las operaciones no pueden cerrarse sin la autorización de la comisión y los notarios no pueden inscribir ni registrar, no pueden registrar ni autorizarlas en sus libros si no tienen la autorización de la comisión. Adelante, por favor. Bueno, algunos ejemplos. Aquí hay varias sanciones por no notificar cuando se debió de haber notificado, pero me voy tal vez a la última más llamativa, que fue el caso de Walmart, cuando quiso comprar a esta aplicación de Corner Shop, que es esta aplicación para comprar el súper con un shopper que vaya a hacer la compra y te lo lleva a tu casa. Walmart quiso adquirir Corner Shop y la Comisión Federal de Competencia le negó la posibilidad de comprarlo porque decía que iba a desplazarse a los competidores de el uso de esta aplicación, los competidores de Walmart, y además Walmart iba a dejar de usar otras aplicaciones. Y además que iba a tener acceso a información muy relevante de sus competidores
Entonces, tal vez sea interesante esta concentración también, porque es de las primeras que tienen que ver con economía digital y vamos a ver muchas más de estas después. La siguiente, por favor. Otras facultades que tiene la comisión que son muy relevantes y que son nuevas y que además no tienen todas las autoridades de competencia en el mundo es la investigación de barreras a la competencia y de insumos esenciales. ¿Qué es esto? Las barreras a las competencias son características de un mercado o actos de agentes económicos que llevan a cabo, que no son violatorios de la ley, no son estrictamente violatorios de la ley, pero que pueden desplazar a los competidores. Y los insumos esenciales, pues son estos insumos que se requieren para poder entrar al mercado. Tal vez si vemos los ejemplos sea más claro qué tipo de procedimientos llevan a cabo. Por ejemplo, ahí se está analizando si hay algún problema de competencia efectiva, ya sea como barrera o insumo, para combustibles que se venden a las aeronaves en aeropuertos. También se hizo ya un dictamen preliminar en el sistema de pagos con tarjeta y ahí la autoridad investigadora ha llegado a sugerir que se desincorporen las empresas eGlobal y Prosa, que tienen una tenencia accionaria de los bancos, que se haga, que dejen de ser dueños, esa es la sugerencia, todavía está sujeto a revisión del Pleno, porque según la autoridad investigadora de la COFESE está causando falta de competencia efectiva en el mercado. Otro caso interesante que tiene que ver con cerveza es este caso donde se analizó el que las dos empresas cerveceras más grandes del país, ustedes la conocen muy bien, también tenían una asociación en una empresa para adquirir la cebada. Aquí las empresas cerveceras rápidamente presentaron una propuesta a la COFESE para vender, separar esta empresa y con eso se cerró el asunto. Y el caso más relevante de insumos esenciales es el de los slots, de los horarios de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de la Ciudad de México, que siendo un aeropuerto saturado, fue criticado por la comisión por la manera en que asignaba los slots. La comisión intentó regular los slots, los horarios, y al final de cuentas la Suprema Corte y los tribunales especializados dijeron que la COFESE no puede intervenir en mercados donde ya hay un regulador, que en este caso era la Dirección General de Aeronáutica Civil. Pero son casos relevantes y probablemente veamos más casos relevantes. Otra facultad importante de las autoridades de competencia es revisar un mercado y determinar si tiene condiciones de competencia suficiente. Hay varias leyes sectoriales que dan entrada para que la COFESE haga estos estudios y lo que sucede aquí es que una vez que la COFESE dice, oye, no hay competencia en este sector, entonces ya el regulador puede imponer tarifas. Veamos dos casos que se están analizando ahorita. La siguiente, por favor. Estos dos casos tienen que ver, uno, con la falta de competencia en transporte marítimo de pasajeros en Quintana Roo. Las rutas son Cancún, Isla Mujeres y Cozumel, Playa del Carmen. Ahí la COFESE está analizando y ya determinó de manera preliminar que no hay competencia efectiva, que hay un agente dominante y pues va a ser necesario que la autoridad regulatoria, si se confirma esta visión de la COFESE, imponga o establezca tarifas. Pero bueno, no nada más establecer las tarifas, sino tienen que ser tarifas pensadas en las que el usuario, el consumidor, se vea beneficiado. Y otro caso también muy relevante es el de la determinación de falta de competencia efectiva en el sector de ferrocarriles, que aplica a productos químicos con origen y destino en Veracruz y que afecta a muchas empresas que están ahí en Monterrey, que están en Nuevo León. La siguiente, por favor. Bueno, otra cuestión importante es cuidar las reglas del juego. La COFESE ha sido muy activa, ha emitido opiniones muy fuertes que le han causado que no sea un organismo autónomo muy querido por los gobiernos. No nada más el federal, también los locales se han visto afectados con estas críticas y opiniones de la COFESE. Algunas las pongo aquí en esta lámina, como la crítica a la reforma de la ley de hidrocarburos, la crítica a la política de CENER, que discrimina energías limpias, pero también ha criticado la ley de adquisiciones de Tabasco, ha emitido recomendaciones del mercado de gas, ha criticado la exclusividad de ACE en aeropuertos y ha criticado el reglamento de tránsito de Monterrey que impide o impedía la competencia en el autotransporte de carga. La siguiente, por favor.
En estudios, pues hay muchos estudios que está emitiendo la comisión, importantes. El último que emitió es sobre el comercio al menudeo de alimentos y bebidas. También emitió uno sobre autotransporte de pasajeros, sobre gas LP, sobre el medicamentos con patente vencida y de mercados financieros. Y normalmente de estos estudios lo que sucede es que después la comisión inicia investigaciones ya formales. Entonces es importante estar al pendiente de qué estudios está haciendo la comisión. La siguiente. Ya para finalizar, hablaré un poquito sobre las controversias constitucionales. La siguiente, por favor. La COFESE y el IFT tienen facultades no para iniciar acciones de inconstitucionalidad, sino para sí iniciar controversias cuando se invade sus facultades. Tal vez una de las que más ha sonado es esta controversia en contra de la ley de la industria eléctrica, que la COFESE señaló que quebranta esta regla de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de distribución, que elimine el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas y que diluye la regla de acceso abierto a redes, y además permite a suministradores del servicio básico, como la Comisión Federal de Electricidad, adquirir esta energía fuera de subastas, afectando pues, la competencia, que se suponía que en este mercado íbamos a tener competencia en la venta precisamente de la electricidad, y no estamos teniendo esa competencia suficiente. Pueden venir más controversias. El IFT acaba de anunciar que presentará una controversia contra el famoso padrón de usuarios. Entonces, las autoridades de competencias están pues defendiendo, utilizando este mecanismo de la controversia ante la Suprema Corte de Justicia. La siguiente, por favor. Como ven, pues hay muchos temas que platicar. La idea era darles un panorama muy general, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muy ilustrativa y muy interesante tu presentación. Como bien dices, dándonos un muy completo panorama general de lo que es la materia y toda esta aplicación que en ocasiones la competencia económica pareciese un tema bastante ajeno o alejado de nuestra vida diaria, pero con todos estos ejemplos que nos has dado, vemos que en cada parte de nuestra economía están presentes. Hay una pregunta de Edel, dice, ante el debate internacional de instituciones de competencia sobre los mercados digitales, ¿cuáles serían los verdaderos retos en materia de competencia económica en los mercados digitales en México? Esa es la pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Pues yo creo que en México lo primero que tenemos que hacer es informarnos bien. O sea, me parece que las autoridades de competencia, tanto el IFT como la COFESE, están haciendo un esfuerzo por reunir la información suficiente para ver si es conveniente actuar en este momento en algunos mercados de economía digital. Y esto no es algo menor, hay que decidir cuándo se debe de actuar. Si te tardas mucho, a lo mejor pues ya se crea un monstruo que va a estar afectando la competencia. Pero también si actúas muy rápido, podrías inhibir la competencia. Los mercados digitales todavía no los conocemos tan bien en México como para saber en qué grado de madurez están y si ya es pertinente esta intervención de competencia. Pero un tema que sí tienen que resolver el IFT y la COFESE es que se están peleando por ver quién va a analizar estos mercados. Y eso sí no puede ser. O sea, la verdad es que lo último que necesitamos es que nuestros dos organismos constitucionales autónomos terminen en tribunales para discutir quién ve, pues que lo vean los dos o que busquen un mecanismo de cooperación, pero ya hasta la propia OCDE los ha regañado y les ha dicho, a ver, jóvenes, pónganse de acuerdo, que no puede México perder tiempo en peleas absurdas, cuando lo que es necesario es que se junten los dos, reúnan a los mejores expertos y analicen la economía digital para ver si ya es pertinente intervenir. Estoy complementando, fíjate que tocaste ese tema, yo tenía una pregunta para ti en ese sentido, sobre la competencia de ambos organismos para resolver precisamente esos temas de competencia digital. Y si tenías algún comentario en cuanto a cómo se ha dirimido, es decir, si yo voy hoy y presento mi controversia, mi tema ante la COFESE, o si voy ante IFT, o si voy a ambas, ¿cómo opera ahí en tu opinión, Miguel? Pues mira, en el caso de Uber Corner Shop se dio esta discusión, terminó en tribunales, se tardaron en resolver.
Al final de cuentas, el tribunal decidió que en el caso de Uber Corner Shop, tenía que ser la Comisión Federal de Competencia quien decidiera. Pero se tarda, o sea, el problema fue que yo pienso que esto se puede arreglar entre los dos plenos, con apertura y con discusión y un acuerdo de cooperación entre las dos autoridades, para que no surja esto. Ahorita tenemos dos investigaciones en economía digital y ya también están surgiendo conflictos entre las dos autoridades, el IFT y COFESE, y eso normalmente no puede suceder. Deben de darnos claridad a todos para saber, como bien dices, Juan, si tenemos que ir con COFESE o con el IFT o con los dos. O sea, hay casos donde más vale notificarle a los dos porque ya no sabes quién va a ser el bueno, ¿no? Pero sí es urgente. Yo creo que un mensaje para estas autoridades debería ser, pónganse de acuerdo, ya no queremos entre autoridades pelearnos. Te pregunto también, ahora que estamos hablando de esos dos organismos constitucionales autónomos, por ahí en meses anteriores, algunos de los partidos políticos de nuestro país presentó una iniciativa, según recuerdo, para fusionar estos organismos. Digo, lo cual, desde mi punto de vista, parece una aberración bastante complicada. ¿Tú le verías algún beneficio o estarías totalmente de acuerdo en que se mantengan separados? Mira, yo personalmente creo que deben de mantenerse separados. Al principio debo confesar que no me gustaba la idea de tener dos organismos de competencia, pero la verdad es que la especialidad que requiere las telecomunicaciones y la radiodifusión, y sobre todo el trato con los agentes preponderantes que existen en telecomunicaciones y en radiodifusión, sí ameritaba esa especialidad. Yo creo que el IFT lo ha hecho bien. Claro, todo mundo puede mejorar. La autoridad de competencia dentro del IFT lo ha hecho bien, se está especializando. Me gustaría ver más acción de su lado, pero bueno, ahí va. Y le ha quitado también una carga muy pesada. Cuando yo era comisionado en la COFESE, nos quitaba mucho tiempo telecomunicaciones. Y entonces no podíamos perseguir carteles o abusos de dominancia en otros sectores. Yo creo que con esta división se ha ayudado a que mejore y lo vemos con los hechos, ¿no? COFESE ha sido mucho más eficiente en otros sectores. Qué bueno. Oye, y hablando ahorita, cuando comentaste el tema en particular de la fe pública, y decías el caso de la Ciudad de México, con un determinado número de notarios, no recuerdo, 240, algo así comentaste, para tanta extensión territorial. Mi pregunta es en cuanto a temas presupuestales, número de colaboradores, funcionarios que tienen estos organismos de competencia en México. Digo, siempre nos quejamos de que no son suficientes, pero ¿cuál es tu visión ahí? O sea, ¿los ha tratado el gobierno federal como ha tratado a otros organismos, golpeándolos con recortes y demás? ¿O cuál es la perspectiva que tienes? Porque pues cada día los problemas de competencia son mayores, entonces pareciese contradictorio no tener apoyos para esos organismos. Sí, mira, ha intentado el gobierno reducir presupuestos, pero bueno, como son organismos constitucionales autónomos, tienen que tener su presupuesto garantizado. De todas maneras, sigue siendo pues la cantidad de investigadores que tiene la COFESE y el IFT es pequeña, sobre todo la COFESE. La COFESE yo creo que debería tener un mayor presupuesto para investigaciones, para perseguir esas prácticas monopólicas. Son gente profesional, capacitada, la verdad es una autoridad muy buena, muy bien armada, pero pues que tiene que estar en constante renovación. Y el tema de los sueldos también no ha ayudado, o sea, estos límites que le han puesto a los sueldos de estos funcionarios técnicos no son una buena idea porque pues simplemente el mercado funciona y si tienes un muy buen investigador, pues se lo va a llevar a un despacho, se lo va a llevar a una empresa, entonces tienes que volver a formar a ese funcionario. Entonces yo pienso que ese tema, sobre todo los sueldos, debería de revisarse para estas autoridades técnicas que requieren ser competitivas, ¿no? Hay un par de preguntas del público. Uno de Álvaro Sánchez. No, perdón, a ver si ya la revisamos. Hay una de Jaime Andreu. ¿Qué papel juega el TEMEC en la sanción y cumplimiento de la ley de competencia en México? Como en el caso de hidrocarburos y CFE, ¿hay mecanismos que Estados Unidos pueda detonar y que sí sean efectivos en pro de la libre competencia? Bien, tenemos un capítulo de competencia económica en el TEMEC que pues sí establece que las autoridades de competencia deben ser
independientes y establece determinados principios que se deben de llevar a cabo en las investigaciones, pero desafortunadamente ese capítulo no genera responsabilidad como para que nos pudiera demandar el gobierno de Estados Unidos o de Canadá por violarlo. Y digo desafortunadamente porque a veces, si no es violatorio del TEMEC, entonces al gobierno no le importa y puede pasar por encima de derechos de las personas, ¿no? O de las empresas. Pero sí se pueden generar por no aplicar la ley de competencia y existir discriminación, y en particular en el sector energético, se pueden generar violaciones del TEMEC, no tanto con el capítulo de competencia, pero sí con el capítulo de inversiones, que sí permite a las empresas que se vean afectadas, que sean discriminadas, pueden ir al arbitraje internacional y reclamar daños y perjuicios. Hay una pregunta de Roberto Guerra, pregunta diciendo que en el caso de WeWork, si a tu juicio, ¿qué elementos determinaron un daño esencial al mercado? Bueno, en el caso de WeWork, el que caso donde no se notificó en tiempo la concentración de SoftBank y de WeWork, cuando debió haber sido notificada, la verdad es que la determinación del daño no recuerdo cómo la fijó la comisión, pero entiendo que fue una sanción menor, debió haber sido como de 300, 400 mil pesos, y más bien fue no tanto por el daño al mercado, sino porque no se notificó a tiempo, no se cumplió con la regla de notificar antes. Hay otra pregunta aquí de Álvaro Sánchez. Dice, las decisiones de la COFESE, en su caso, son vinculantes para otros órganos reguladores, Banxico, CNB, etcétera. Pues las decisiones, bueno, depende de qué decisión, ¿no? Pero si hablamos de decisiones que tienen que ver con sanciones, pues evidentemente son decisiones de la autoridad que tienen fuerza de ley. Si son opiniones, estas opiniones pues, no serían vinculantes. Igual si fueran recomendaciones derivadas de un procedimiento de barreras, no serían vinculantes. Yo creo que depende mucho del tipo de procedimiento. Hay otra pregunta de Kevin Olán Romero. En términos de la oferta y la demanda, ¿cómo ve el panorama de oportunidades profesionales en la materia de competencia económica en nuestro país? Soy estudiante del último año de Derecho con experiencia en competencia económica. Muy bien, yo creo que hay un buen panorama. No hay muchos despachos especializados en competencia, no hay muchos abogados ni tampoco muchos economistas dedicados al tema de competencia. Es una materia que debe de crecer. En Estados Unidos pues llevan 100 años de ventaja. La primera ley de competencia de Estados Unidos es de 1890, la primera mexicana es de 1892, entonces, 93 más bien. Entonces, yo creo que es una materia joven todavía, aunque ya tiene casi 30 años, pero que debería de desarrollarse como se ha desarrollado en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Australia. Yo creo que es yo te recomendaría que siguieras con interés en la competencia y lo que necesites de mi parte, estoy absorto. Excelente. No sé si Luis, tengas algún comentario, Luis, que quieras hacerle a Miguel, alguna pregunta. Pues ningún comentario, solo felicitaciones y sumarme a lo que decías, Juan. Pues a veces parece que este tema está muy lejos de la gente y creo que Miguel hizo un muy sencillo esfuerzo para aproximarlo con el tema de pues todos somos consumidores, entonces esto te afecta cuando vas a comprar la cerveza al súper o la gasolina a la gasolinería o cualquier cosa entre esos dos puntos y me pareció muy claro. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que entre más personas vean que esto les afecta, nos afecta en la vida cotidiana, podríamos poner más atención a estos temas y, por supuesto, formarnos una mejor opinión. Mi agradecimiento, Juan, mis felicitaciones, Miguel. Pues, estimado Miguel, no sé si quieras tener algún comentario de cierre antes de despedirnos. Pues nada, simplemente agradecerles, Juan, Luis, la invitación y reiterarme a la orden de todos los asistentes para cualquier duda que puedan tener después. Un saludo. Bueno, pues estamos muy agradecidos de nueva cuenta con, insisto, nuestro magnífico expositor el día de hoy. La verdad, un verdadero honor tenerlo aquí en el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Te hacemos llegar a tu correo, Miguel,
humilde reconocimiento, simplemente para que quede constancia que estuviste por aquí. Ahí le ponemos una notita que te debemos aquí un cabrito, una carne asada o algo para cuando vengas. Como una especie de vale, ¿no? Llegaste aquí, yo vine y me dijeron, ¿no? Muy contento, la verdad. Insisto, Miguel, tengo el gusto de conocerlo hace años y siempre muy dispuesto, siempre, se los comento a todos en el público, digo, les aseguro que cualquier duda que tengan, llamada, Miguel los va a atender con mucho gusto siempre. Porque aparte de ser un experto en su materia, pues es un maestro, siempre dispuesto a compartir conocimiento. Sin más, insisto, queremos aquí en Instituto de Nuevo León teniendo eventos de esta calidad, diversificando en lo más posible todas las materias del derecho, abarcándolas, pero esta en particular a mí me interesa mucho enfocarla, insisto, porque uno busca en los diversos foros, en las diversas colegios y universidades, y la oferta de temas de materia de competencia económica, insisto, pareciera estar muy destinada solamente a expertos o afectados directamente, pero cuando todos somos afectados por la competencia económica. Entonces, creo que es un compromiso que tenemos todos y en la barra mexicana, Colegio de Abogados, pues bueno, vamos a hacer desde aquí lo que podamos para compartir este conocimiento. Muchas gracias a todos por su asistencia y estén atentos con nosotros. Por favor, síganos ahí, insisto, en nuestras redes sociales, donde estamos continuamente dando información sobre los próximos eventos. Y este evento ha sido grabado y va a estar en nuestro canal de YouTube. Muy fácil lo encuentran, capítulo Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde está la mayoría de ellos, para que si lo quieren volver a consultar, compartir, va a estar libre acceso. Muchísimas gracias, Miguel. Te mando un abrazo aquí a la distancia. Muchas gracias, Luis, consejero nacional de la Barra Nacional. Muchas gracias por acompañarnos y darnos apoyo, como siempre, aquí al capítulo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, Priscila, por el apoyo, como siempre.